Nos llegó una multa de $3.500. Así como lo escuchan, si queremos volver a nuestro país, tenemos que pagar aproximadamente $3.500. Si es la primera vez que ves un video de nuestro canal, nosotros somos Caro y Santi y en el año 2019 decidimos dar un volantazo con nuestra vida, renunciar a nuestros trabajos en una multinacional, vender todas nuestras cosas y salir a cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo. Como el mundo es tan grande, decidimos hacerlo por etapas y la primera era América y el objetivo era unir Ushuaia con Alaska. Y decidimos que el medio de transporte iba a ser en motorhome. Como Santi ya tenía su camioneta, compramos un camper y lo montamos arriba. Y así fue como el 6 de enero de 2020 arrancó esta gran aventura rumbo al sur para llegar a Ushuaia y cumplir nuestro gran primer hito. Pero a los 2 meses de viaje nos agarró la pandemia y nos obligó a estar 9 meses varados en Bariloche. Cuando todo se empezó a normalizar y pudimos cruzar de provincia, llegamos finalmente a Ushuaia, cumpliendo así el primer objetivo, y como todas las fronteras estaban cerradas, viajamos casi 2 años recorriendo nuestra bellísima Argentina. Salimos hacia Paraguay y de ahí nos fuimos a viajar 6 meses por Brasil y después estuvimos viajando 2 meses por Uruguay. A lo largo de todo este tiempo, que ya llevábamos casi 2 años y medio viviendo y viajando en un motorhome, estábamos compartiendo nuestra experiencia en las redes sociales. Y ahí fue cuando nos empezaron a llegar un montón de consultas y preguntas y sugerencias respecto a la famosa multa, algo de lo cual nosotros no teníamos ni idea. En ese momento fue cuando nos enteramos de una ley que tenemos en nuestro país, que para nosotros era totalmente desconocida, que dentro del Código Aduanero, el artículo 363, establece que además de otros objetos, pero el que nos importa a nosotros es el de los vehículos, establecen que en total no pueden estar fuera del país por más de 1 año. Si bien el artículo habla de un plazo máximo de 1 año, normalmente cuando uno sale del país y te registran esa salida, te suelen dar 6 meses y después se puede solicitar una prórroga, pero el plazo máximo total que te van a dar es de 1 año. Y el artículo 970 de este mismo Código Aduanero dice que si uno incumple este plazo, tiene que pagar el 30% del valor del vehículo, ya vamos a profundizar un poco más en este tema, y además un 5% por derechos de exportación. Hasta ese momento nosotros llevábamos 8 meses viajando por fuera de Argentina, pero como habíamos salido por Paraguay, que junto con Argentina, Uruguay y Brasil conforman el Mercosur, hay un acuerdo de libre circulación entre estos países, entonces no queda registro de la salida del vehículo, ni tampoco cuando cruzamos de Paraguay a Brasil, ni de Brasil a Uruguay, ni cuando entramos de Uruguay a Argentina. Entonces, para los papeles, nuestro vehículo nunca salió de Argentina. Por eso, en ese momento no pasó absolutamente nada. Así que después de todo este recorrido que les estábamos contando recién, nosotros decidimos volver a Argentina en mayo del 2022 para cambiar de motorhome y así poder continuar por el resto de los países de América con otro vehículo. Como nosotros ya habíamos recorrido todo el este de Sudamérica, queríamos continuar por el oeste y por el norte, Chile y Bolivia, que ambos países no pertenecen al Mercosur. Entonces, ya sea que salgas por alguna frontera que limita con estos países, sí o sí va a quedar un registro porque te hacen un permiso de importación temporal del vehículo. Nosotros salimos por Chile, pero después volvimos a Argentina y nuestra salida final del país fue por La Quiaca en octubre del 2022. Cuando estábamos saliendo del país, que nos hacen la documentación, nos dan un plazo de 6 meses. Ahí nosotros aclaramos que no íbamos a volver en 6 meses porque queríamos llegar hasta Alaska y sabíamos que era un viaje que iba a tardar mucho más tiempo. Así que aclaramos la situación, solicitamos una prórroga y allí nos dieron un permiso otorgándonos 6 meses más. Es decir, que ese permiso vencía en octubre del año 2023. De todos modos, nosotros le dijimos, con 1 año no es suficiente, sabemos que nos va a llevar más, pero nos dijeron que no había nada más por hacer. Por más de que uno se volviera a contactar e intentara solicitar una prórroga, no se podía extender más de ese tiempo. Después de haber cruzado esa frontera, recorrimos 20 países por Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y finalmente el 28 de junio de 2024 llegamos a Alaska. Y después de haber cumplido el gran objetivo que teníamos de recorrer toda América y unir Ushuaia con Alaska manejando, ya de regreso, porque no se puede cruzar a Rusia, esto ya lo hemos contado en otros videos, fue cuando empezamos a hacer todos los análisis de cómo seguía nuestro viaje que íbamos a hacer y ahí tomamos la decisión de embarcar nuestro motorhome a Argentina, así que por eso puedes ver que en estos momentos no estamos en un motorhome, sino que estamos en un departamento porque nuestra casita ya la despachamos, ya la dejamos en el puerto de Veracruz, que iba a ir rumbo a Argentina, y si quieres saber más de eso lo puedes ver en el episodio que publicamos anteriormente.
Entonces ahí empezamos a hacer todas las averiguaciones acerca de la multa, si realmente había una multa, cómo se podía pagar, si te la cobraban, porque la realidad es que hay muy poca información y con todo el mundo con el que hablábamos, incluso gente de aduana, nos decía cosas totalmente diferentes. Porque para ese entonces a nosotros no nos había llegado absolutamente nada. Por esa razón, nosotros recién estamos haciendo este video ahora, que ya tenemos los hechos para contárselos, porque todas las veces que nos preguntaban, nosotros compartíamos, sí, es lo que dice la ley, porque la verdad es que desde nuestra experiencia no teníamos mucho para aportar, porque la verdad es que no nos había llegado absolutamente nada. Yo creo que Caro le pidió tanto al universo tener claridad, que un día nos llamaron desde Argentina diciendo, chicos, hay un sobre acá, me parece que es de ustedes. Porque con todas las personas que hablábamos nos daban información diferente. Por un lado, respecto a los valores, porque algunas decían que ese valor sobre el que te calculan la multa era el valor fiscal, el valor sobre el cual vos pagas la patente del vehículo, el valor de aduana, otros que te tomaban el valor del vehículo como si fuese 0 kilómetro, otros que te tomaban el valor del vehículo del año que realmente es. Otras personas nos decían que simplemente se buscaba el valor en Mercado Libre o plataformas de esa índole y no había ningún tipo de claridad respecto tampoco a si efectivamente era ese 30%, era menos, si te cobraban ese 5% en lo que respectaba a derechos de exportación. O sea, todas las personas con las que hablamos nos dijeron algo totalmente diferente. Y además empezamos a hablar con un montón de viajeros que ya habían regresado a Argentina, de los cuales algunos no habían pagado nada, otros habían pagado $100, $500, $1000, hasta $5000. Entonces había de todos los abanicos y un montón también nos decían que volviendo por el Mercosur, como no había registro, no nos iban a cobrar la multa. Probablemente te surja la pregunta de que por qué no enviamos el motorhome a Uruguay. Si no viste el episodio anterior, ahí contamos que nuestro motorhome no entra en contenedor, lo cual era una complicación más en todo este tema. Si tu vehículo entra en contenedor, puedes enviarlo desde Miami a Uruguay y ahí puedes ingresar manejando desde Uruguay a Argentina, pero en nuestro caso, que el motorhome debe ir sí o sí en RoRo, no encontramos ninguna naviera que salga ni desde Canadá, Estados Unidos, ni México que fuera primero a Uruguay. Todas iban hacia Buenos Aires y si querías que el barco terminara en Uruguay había que pagar un flete extra, que por ejemplo en nuestro caso, desde México hasta Argentina el envío nos cuesta $2900 y si queríamos sumarle ese flete extra a Uruguay nos iba a quedar en un total de $7000. No obstante de esa diferencia enorme de precios, un montón de personas nos dijeron que como la multa ya está impuesta, por más de que entres vía terrestre, la multa había que pagarla igual. Entonces hubiera implicado pagar más del doble en lo que era el envío del motorhome y además la multa te la cobran sí o sí. Y también estuvimos averiguando con respecto a enviar a Brasil, pero nos explicaban las navieras que enviar a ese país es mucho más complicado, que inclusive los brasileros suelen enviar sus vehículos a Uruguay o a Argentina y después ingresan manejando a Brasil. Inclusive analizamos la opción de enviar el motorhome a Colombia y volver manejando, pero esto implicaba un montón más de costos y además la multa ya la teníamos y en algún momento la íbamos a tener que pagar. Como así también un montón nos dijeron, por más de que vos salgas por Mercosur y vuelvas por Mercosur, no estás exento de que la multa esa algún día llegue. A ver, efectivamente no hay ningún registro en papel porque como les decíamos no se hace la salida ni la entrada del vehículo, pero la verdad es que hay personas que nos han dicho la multa te va a llegar igual, salgas por donde salgas, vuelvas por donde vuelvas, más tarde, más temprano, pero en algún momento llega. Y también nos decían que por más de que no te haya llegado una notificación, esa multa ya está impuesta. Así que acá también se cae un mito de que si uno consulta en la aduana puede ser que detecten qué vehículo había salido. Para resumir, en nuestro caso, salimos por La Quiaca, donde nos hicieron registro de la salida del país y pasado un tiempo nos llegó la multa sin haber hecho absolutamente nada. Así que nosotros estamos contando nuestro caso. Salimos del país y antes de regresar ya nos llegó la multa. Así que como les decíamos, le pedí creo que tanta claridad al universo. Llegó la multa a mi domicilio porque la salida del vehículo estaba hecha a mi nombre, pese a que la camioneta está a nombre de los dos. Eso para que lo tengan en claro, que la multa va a nombre de la persona que registró la salida del vehículo. Lo que sí, debo hacer una aclaración acá. Como les contábamos anteriormente, cuando nosotros salimos ya habíamos solicitado una prórroga de 6 meses más y en la notificación que nos enviaron nos hablan solamente de los primeros 6 meses. Es decir, que esa
esa prórroga que ya teníamos no la tuvieron en cuenta. Así que les voy a leer lo que dice la multa que nos llegó. Como les decíamos anteriormente, que hay una parte que es el 30% del valor del vehículo por haber infringido ese plazo, y por otro lado un 5% que son los derechos de exportación, porque se entiende que como el vehículo no reingresó a Argentina, vos exportaste ese bien. El monto de la multa mínima asciende a un total de pesos argentinos 2.083.440, aproximadamente unos $2.000, y en concepto de tributos de exportación la suma de $1.403,43. Y acá dice: asimismo deja constancia que los eventuales derechos de exportación, tomando como momento imponible la fecha de vencimiento de la salida temporal. Por lo tanto, la suma de los dos conceptos nos dan los $3.500 que les comentábamos al principio. Obviamente que en este momento ustedes están viendo el video, lo estamos contando con una tranquilidad, en un modo de paz, porque obviamente que cuando nos enteramos todo esto, cuando llegó la multa, nuestras caras lo último que demostraban era tranquilidad, era bronca, enojo, porque es un montón de dinero. O sea, fíjense que es más caro pagar esa multa por haber traído al país que estar volviendo la camioneta desde México a Argentina. Es una locura. Y además no hicimos nada malo, no es que sacamos un vehículo afuera del país para venderlo, para importarlo. Salimos a viajar para cumplir un sueño y hoy estamos queriendo regresar a nuestro país. Nada más que eso. Y nosotros somos uno de los tantos casos de personas que están en la misma situación o que tienen ese deseo de cumplir un sueño y solamente quieren salir del país con su propio vehículo para viajar, para conocer el mundo, no con ninguna otra intención comercial con la que claramente está escrita la ley, ¿no? O sea, por algo se escribió ese artículo, pero en nuestro caso, como es el de un montón de viajeros, no hay ninguna doble intención, entonces por eso la verdad es que da mucha bronca. En ese momento empezamos con todas las averiguaciones porque queríamos resolver el problema antes de volver a Argentina. Porque cuando uno regresa al país, ya sea como en nuestro caso, que vamos a llegar al puerto de manera marítima, o si uno ingresara manejando alguna aduana de forma terrestre, por Bolivia o por Chile, la ley dice que te incautan el vehículo y no se libera hasta que uno pague la multa. En nuestro caso, vamos a llegar al puerto y tenemos 7 días ya pagos de almacenamiento del motorhome dentro del puerto. A partir del día 8 hay que pagar por día de almacenamiento. Entonces, hasta no pagar la multa no se va a liberar el vehículo y si queda ahí va a haber que empezar a pagar todos los días. Y acá otra vez nos encontramos con un montón de información diferente. Algunos nos decían que pagando ahora ya quedaba solucionado, pero tenías que volver en 30 días, otros que te daban 6 meses, otros que no paguemos porque cuando volvamos nos podían querer volver a cobrar otra multa. Nos contactamos incluso con un abogado que nos dijo que podía evitar que paguemos los derechos de exportación porque uno realmente está volviendo con el vehículo, pero la cuestión es que los honorarios del abogado más un papel que teníamos que enviar eran aproximadamente los $1.400 del valor de exportación. Personas nos dijeron que no hacía falta contratar ningún tipo de abogado, que lo podía resolver uno por su cuenta, así que lo que hicimos fue intentar contactarnos con la aduana. Llamamos por teléfono a la aduana de La Quiaca, no hemos tenido respuesta, enviamos un mail detallando toda nuestra situación, contando cuándo íbamos a volver, pero tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento. Así que en conclusión, esta es la primera parte de la multa. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. El resto nos vamos a terminar de enterar el día que lleguemos a Argentina, porque como decía Santi recientemente, no pudimos hasta el momento avanzar con la resolución y el pago de la multa, porque obviamente que no queremos que nos la vuelvan a cobrar 2 veces. Así que la segunda parte va a continuar el día que el motorhome esté llegando a Argentina y lo estemos yendo a retirar al puerto. Y ustedes se preguntarán para qué hicimos este video con tanto detalle acerca de lo que nos pasó. La realidad es que hemos recibido en todo este tiempo muchísimas preguntas en YouTube y en Instagram, en todas las redes sociales acerca de la multa, porque hay un montón de desconocimiento. Entonces, como somos un canal de viaje y sobre todo nos gusta informar, decidimos contar con lujo de detalles todo lo que nos pasó, para que si ustedes del otro lado están por salir de viaje, tengan esto en cuenta y analicen cómo manejar la situación. O hacen un viaje muy veloz de un año, o si no, habrá que salir, volver y volver a salir, hacerlo por etapas para que lo tengan en cuenta. Guste o no, esa es la ley que nos toca en nuestro país. Como argentinos tenemos que saber qué es a lo que nos enfrentamos los que queremos hacer este tipo de viaje. Son las reglas del juego, por más que estemos o no estemos de acuerdo. Hoy es la ley vigente que tenemos. Como decíamos recientemente, el objetivo de este video es simplemente informarlos para que ustedes lo sepan, para enterarnos de estas cosas que la verdad es que como uno no está metido en el código aduanero, no es algo que uno conozca. Y no es que estamos buscando
no pagar la multa. Si hay una multa y uno la infringe, es lógico que se tenga que hacer cargo y atenerse a las consecuencias. De todos modos, la verdad es que nos encantaría que este video llegue a manos de personas que puedan hacer cambiar la ley a futuro, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de personas como nosotros, un montón que ustedes pueden llegar a conocer que tienen redes sociales y un montón de otras personas que ni siquiera comparten su viaje en redes sociales y quieren hacer lo mismo. La verdad es que uno no está haciendo nada malo, simplemente agarraste tu vehículo para salir a viajar por el mundo, para simplemente cumplir un sueño, y la verdad es que no le vemos nada de malo porque simplemente lo que estamos haciendo es uso de nuestro vehículo. Además seguimos pagando la patente, todo como cualquier vehículo, pero bueno, como recién decíamos, es la ley que hoy tenemos vigente y son las reglas del juego, pero ojalá que este video al menos sirva para cambiar esto para futuros viajeros. Si a alguno le surge la duda, este artículo es muy viejo, creo que es del año 1984, se publicó por aquel entonces, así que es bastante antiguo, pero al día de hoy sigue vigente en nuestro código aduanero. Así que le contaremos cómo sigue esta historia de acá a unos 30-40 días aproximadamente, porque como les contamos al principio, ya hemos dejado el motorhome, está en el puerto esperando que llegue el barco Veracruz para llevarlo a Zárate, Argentina. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si tenés algún amigo, familiar, conocido que quiera hacer algún viaje como esto, envíale este video para que ya lo sepa y esté al tanto. Si querés seguir viajando con nosotros por el mundo, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata. Por